Vamos a empezar con las prácticas del caso Data Warehouse. Para ello nos vamos como siempre a Home, Workspace y vamos a trabajar con el contenido de esta carpeta que ya nos hemos descargado en prácticas previas. Recordad que nos la descargamos de GitHub. En lecciones anteriores hemos repetido la URL, ya deberíamos de tener aquí esta carpeta. Hacemos doble clic, de nuevo doble clic en la carpeta Data Warehouse y ahí vamos a echarle un vistazo a estas consultas y vamos a echarle un vistazo también a los ficheros de datos que están en el directorio Data. Hemos hablado de varios ficheros que son estos, que son pedidos asociados o que podemos asociar con clientes, con productos, con vendedores o minoristas, con opiniones de usuarios, etc. Hemos trabajado con este fichero que probablemente lo tengamos ya en el HDFS. Los demás no los tenemos todavía en HDFS. Tenemos varias opciones. Una es copiarlos con el comando correspondiente de Hadoop. Acordaos que este comando era put, o ir al interface Hue. Recordad, y vamos a Hue. Y esos ficheros podríamos ponerlos en HDFS desde Hue, desde el navegador de ficheros. Vemos que aquí tenemos ya la carpeta creada de otras prácticas y que tenemos ya subido este fichero de reviews. Podríamos subir el resto, podríamos ir a File, seleccionar ficheros y venir aquí a Cloudera, Workspace, Hadoop Course, Data Warehouse e ir subiendo los datos. Vamos a subir, por ejemplo, el de Customers, el de clientes, y ya está subido. Vemos que aparece aquí. Podríamos ir haciendo eso con todos los ficheros de datos. Otra manera más rápida es a través de la línea de comandos. Nos vamos, como siempre, a Home, Cloudera, Workspace, el directorio de las prácticas del curso, el caso Data Warehouse o las prácticas Data Warehouse, y vemos que ahí tenemos los datos. Entonces podríamos ponerlos en HDFS. Acordaros con este comando que ya hemos visto, que es put. Le damos el path local de los ficheros que queremos mover. Recordad que con el tabulador nos va completando el path, la ruta, siempre que sea ruta local. En HDFS no nos la va a completar. Y ahí pues podemos tomar todo lo que haya en el directorio Data. Con el asterisco indicamos que vamos a copiar todo lo que haya bajo el directorio Data. Y luego le tenemos que dar el path de Hadoop. En este caso /user /Cloudera /Data Warehouse. El directorio ya está creado. Entonces ahí lo que va a hacer es copiarme los ficheros. Me va a dar un par de errores respecto a los ficheros que ya existen, pero los demás me los va a copiar. El de Customers me dice que ya existe y el de opiniones también. Vamos a ver que ha copiado los demás. Con Hadoop fs-ls hacemos un listado de user, Cloudera, Data Warehouse y vemos lo que hay ahí. Deberían de estar todos los ficheros de este caso ya en HDFS listos para empezar a trabajar con ellos en Hive o en Impala. Hasta que no hacemos este paso previo, es decir, hasta que los ficheros no están en HDFS, no podríamos trabajar con ellos
en ninguna de las herramientas de Hadoop, ni en HDFS, por supuesto, ni en Impala, ni en Hive. Entonces, siempre recordad que el paso previo es que los datos con los que vamos a trabajar tienen que estar en Hadoop. Hasta que no están en HDFS, en Hadoop, se puede decir que esos datos no están realmente repartidos por el clúster. Bien, una vez que ya nos aseguramos de que nuestros datos están en HDFS, podemos empezar a trabajar con ellos. Nos vamos de nuevo a Hue. Y para ir a Impala tenemos dos opciones. Una es a través del editor de queries, seleccionar esta opción. Otra es a través de aquí. Vamos a ir al editor de queries, le damos a Impala y deberíamos de aparecer en este entorno. Lo que nos está diciendo aquí es que estamos en la base de datos por defecto. Este es el nombre de la base de datos. Las bases de datos que tienen Impala son estas. Por el momento solo hay una, la que tiene creada por defecto. Si volvemos a darle aquí, nos iríamos a las fuentes que pueden ser Hive o Impala. Podemos crear las tablas indistintamente tanto en Hive como en Impala. Decíamos que Hive está más indicado para trabajar en modo batch. Si hacemos queries muy complejas que se tienen que lanzar todos los días, las podemos guardar desde aquí y después de forma planificada lanzarlas, por ejemplo, todos los días. Las consultas de Hive son más robustas que las de Impala. Las de Impala son mucho más rápidas. Para trabajar de forma interactiva, que es lo que queremos ahora, es preferible usar Impala. Lo que vamos a hacer ahora es ponernos en la piel de estos usuarios de nuestro caso Data Warehouse que tienen que analizar estos datos que acabamos de ver, estos datos que acabamos de poner en HDFS y ver si con ello pueden responder a esas preguntas, a esas cuestiones que les están planteando desde los diferentes departamentos. Entonces, lo primero que necesitaríamos es importar esos datos en Impala, crear las tablas correspondientes y empezar a analizar los datos que tenemos ahí para ver qué información podemos sacar. Bien, pues ya estamos en el editor de Impala. Venimos aquí a la base de datos y vemos que aquí tenemos varios iconos. El que nos interesa ahora es este más pequeñito, que sirve para crear bases de datos. En principio no vamos a crear una base de datos nueva, podríamos crearla, pero podemos utilizar también esta que ya existe por defecto. Una vez que seleccionamos la base de datos, volvemos a tener aquí unos iconos y en este caso el icono es para crear la tabla. Le damos a crear tabla y nos da la opción de crearla a partir de un fichero. Podemos crearla manualmente especificándole campos y demás, o quizás más usual desde un fichero. En este caso tenemos los CSVs, vamos a importar los datos y crear la tabla desde esos CSVs. Impala en este sentido es inteligente, va a leer el CSV, va a ver los campos y va a crear, digamos, las columnas o los campos correspondientes al CSV. Aquí le damos la ruta. Esta ruta siempre, acordaros, es HDFS, no es nuestro sistema de archivos local, no es Linux, no es el /home /Cloudera, Workspace ni nada de eso, sino que es el HDFS. Todo está bajo nuestro usuario /user /Cloudera. Bien, pues ahí tenemos todos los ficheros de datos. Vamos a ir creando tablas a partir de ellos. En principio vamos a necesitar el de clientes, los de pedidos, los de opiniones por el momento no los vamos a necesitar. Vamos a subir todos menos el de opiniones, que no lo vamos a necesitar, y este de las traducciones, que por el momento tampoco lo vamos a usar. Entonces, empezamos. Seleccionamos, por ejemplo, el de clientes y vemos que Impala lee
este fichero CSV y decíamos que lo lee de forma inteligente, se da cuenta de que se está usando una coma como separador, saltos de línea para separar registros, que los campos van delimitados por doble comillas, y entonces nos da un previo de, con esa información, qué es lo que importaría. Vemos que lo está haciendo correctamente. Importante que este campo esté chequeado, porque si no lo estuviese, entonces en vez de tomar los nombres de los campos va a poner unos nombres genéricos. Esto no nos interesa. Queremos que tome los nombres de los campos correctamente. Entonces siempre activamos el header, hash header, para que tome bien los nombres de los campos. Bien, como vemos que está haciéndolo bien, que estos valores por defecto parecen adecuados, le damos a Next para proceder a la importación. Bien, nos dice lo que va a hacer, nos dice que va a crear estos campos con estos nombres, con estos tipos, y nos da un ejemplo de lo que iría en cada uno de esos campos. Vemos que parece correcto, así que le damos a enviar. Aquí aparece un informe de lo que está haciendo. Aquí siempre nos aparece éxito o error. En este caso nos está dando un error. Este es un error muy típico donde nos está indicando que no puede cargar los datos porque Impala no tiene permisos de escritura sobre el directorio padre sobre el que estamos tratando de escribir, que es el /user /cloudera /data warehouse. Bien, esto es fácil de solucionar. Simplemente nos vamos al explorador de ficheros y vemos qué permisos tiene este directorio padre, Data Warehouse. Vemos que efectivamente tiene permisos de lectura, escritura y ejecución para el propio usuario, que en este caso somos nosotros, el usuario Cloudera, pero que no tiene permisos de escritura ni para el grupo ni para otros usuarios. Si los tuviera, aquí aparecería una W en lugar de un guión. Vamos a darle esos permisos. Vamos a darle permisos de escritura a todo el mundo. Sabemos que esto no es una buena práctica en producción, pero aquí nos vamos a ahorrar bastantes dolores de cabeza dándole permisos a diferentes demonios, diferentes herramientas del sistema. En un entorno de producción tendríamos que ver realmente quién va a usar eso y dar permisos de forma selectiva. En este caso, pues bueno, simplemente damos permisos a discreción y ya está. Activamos el flag bright para el grupo y para otros. Vamos a hacerlo recursivamente para que esto lo aplique también a lo que pueda haber dentro y le damos a enviar. Vemos que aquí aparece una W, eso significa que ya tiene permisos de escritura. Y si ahora volvemos al editor de Impala, aquí vemos que ha creado la tabla, pero la ha creado vacía. ¿Por qué? Porque el problema que se ha encontrado es que a la hora de escribir los datos no ha podido, pero la tabla sí que la ha llegado a crear vacía. Entonces es mejor que esa tabla la borre me aseguro de qué es lo que tiene. Aquí voy a sacar una muestra del contenido y efectivamente me dice que no contiene datos, por lo tanto puedo y de hecho debo borrarla. Me voy al navegador de tablas, la selecciono y a partir de ahí puedo hacer un drop. En las bases de datos normalmente el borrado se suele llamar drop, en este caso no es una excepción y me dice que se ha borrado con éxito. Bien, vuelvo al editor de Impala y creo la tabla a partir del CSV.
Volvemos a hacer lo mismo, me toma bien los campos, le doy a Next, veo que me toma bien la información, le doy a Submit, a enviar, y ahora sí, ahora me dice que ha creado la tabla, que ha creado la tabla convenientemente, ¿no? Si ahora venimos aquí, deberíamos de ver que esa tabla ahora sí ya debería de contener datos. Efectivamente, vemos que aquí aparecen nuestros datos. Otra manera de verlo es aquí abajo. Aquí abajo nos da una muestra. Tener en cuenta que estamos trabajando con Big Data, eso significa que habrá muchísimos datos, por lo tanto siempre nos va a dar un volcado limitado de unos cuantos registros. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos el cliente, el código postal, la ciudad y el estado. Esto es una muestra de algunos datos que tenemos de nuestros usuarios. Básicamente tenemos información para geolocalizar, para saber dónde vive, ¿no? La ciudad, el código postal y el estado. Bueno, pues vamos haciendo esto para todas las tablas que necesitamos, que van a ser, vamos a seguir. Vemos que a medida que vamos importando ficheros de Hadoop o de HDFS, esos ficheros van desapareciendo de HDFS. Esto es un comportamiento que, bueno, resulta curioso. En un entorno Linux, por ejemplo, eso no lo haría, pero aquí es una política que se hace, ¿no? Se entiende que estamos trabajando con volúmenes de datos muy grandes, entonces hay que ser eficientes con la información. Se supone que si la información la estamos importando a Impala, pues no necesitaríamos tenerla ahí duplicada. Bien, seguimos importando pedidos. El proceso es el mismo, simplemente es fijarnos de que está tomando bien los campos. Debería de aparecer aquí actualizada la nueva tabla y seguimos haciendo eso para el resto de los ficheros. Sigo importando con el símbolo de más, creo una nueva tabla. La de opiniones no la voy a necesitar, tomo la de pedidos. Como veis va bastante rápido, a pesar de que estamos trabajando con del orden de 100.000 registros, 100.000 pedidos. Las traducciones de los nombres tampoco lo voy a necesitar. Productos y vendedores me faltan. Siempre observo la salida que me da. Si aparece una línea verde es que todo está yendo bien. Sigo importando datos para crear mis tablas y ya solamente me quedan los vendedores. Bueno, pues ya tengo ahí toda la información que necesito, ya tengo todas mis tablas. A partir de ahí puedo empezar a mirar esas tablas, la información que contiene, para ver esos análisis, esos informes que me están pidiendo desde diferentes departamentos, cómo los puedo llevar a cabo. Aquí, por ejemplo, tenemos la tabla de pedidos que tiene asociado el ID de producto, el ID del vendedor, la fecha de envío, etc.